Ministerios ID les da la bienvenida a La Encarnación del Verbo, una serie de enseñanzas que pretende profundizar en el extraordinario hecho de que el Dios infinito se hizo carne y habitó entre nosotros. Mi nombre es Gabriel Arjona y en esta oportunidad escucharemos el escrito que lleva por nombre La Gloria de Cristo antes de su encarnación. Una exposición de John Flavel en la que nos pinta el hermoso cuadro de la infinitamente santa y deleitosa relación entre el Padre y el Hijo antes de su primera venida. Oremos porque el Señor obre en nuestros corazones a través de su siervo y sin nada más que acotar, escuchemos la reflexión del pastor y ministro presbiteriano inglés John Flavel. Que el Señor los bendiga. Con Él estaba yo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Proverbios 8:30. La condición y el estado de Jesucristo antes de la encarnación eran de la delicia y el placer más elevado y más inmarcesible, disfrutando a su Padre. Juan nos dice que estaba en el seno del Padre, Juan 1:18. Estar en el seno es la postura del amor más tierno, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado en el seno de Jesús. Juan 13:23, Reina Valera actualizada. Pero Jesús no estaba recostado en el seno del Padre como aquel discípulo lo estaba sobre el del Maestro, sino que estaba en Él. Por ello, en Isaías 42:1, el Padre lo llama mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. En 2 Corintios 8:9 dice que en este estado en el que estamos ahora describiendo, era rico. Y en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, dice que estaba en forma de Dios y era igual a Dios. O sea que tenía toda la gloria y las marcas características de la majestad de Dios. Las riquezas a las que se refiere eran todas las que Dios el Padre tiene. Todo lo que tiene el Padre es mío, Juan 16:15. Lo que ahora tiene en su estado de exaltación es lo mismo que tenía antes de su humillación, Juan 17:5. A continuación, para exponer hasta donde sea posible la inefable felicidad de ese estado de Cristo mientras estaba en aquel seno bendito, lo consideraré de 3 maneras: negativa, positiva y comparativamente. Consideremos aquel estado negativamente, quitando de él todos los grados de humillación y sufrimiento que le causó la encarnación. En primer lugar, no vivía en la humillación que significaba la condición de la criatura, o sea, haberse despojado de las riquezas celestiales. Porque para asumir la condición de hombre, dice el apóstol, se despojó a sí mismo, Filipenses 2:7. Se despojó de su gloria. El que Dios se hiciera hombre fue una humillación inexpresable, y no solo aparecer verdaderamente en carne, sino también en semejanza de carne de pecado, Romanos 8:3. Qué tremendo esto. En segundo lugar, Cristo no se encontraba bajo la ley en este estado. Confieso que no hubiera sido ninguna deshonra para Adán en su estado de inocencia o para los ángeles en su estado de gloria estar bajo la ley ante Dios. Pero era una humillación inconcebible para el ser absolutamente independiente estar bajo la ley. Sí, no solo estaba bajo la obediencia, sino también bajo la maldición de la ley. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, Gálatas 4:4. En tercer lugar, en este estado no estaba sujeto a las lamentables consecuencias del estado frágil y débil de la humanidad que después tuvo al encarnarse. Por ejemplo, primero, no sabía de sufrimientos. No había en su pecho nada de tristeza ni desconsuelo, pero después fue varón de dolores, experimentado en quebranto, Isaías 53:3. Varón de dolores,
como si hubiera sido constituido sin mitigación, viviendo con sus padecimientos todos los días como quien vive con sus compañeros cercanos y sus conocidos. Segundo, mientras seguía en aquel seno, nunca conoció la pobreza ni las necesidades que vivió después cuando dijo: «Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza». Mateo 8:20. Ah, Jesús bendito, no te hubiera faltado un lugar donde recostar tu cabeza si por mí no hubieras dejado el seno paternal. Tercero, nunca sufrió reproche ni vergüenza en aquel seno. Su padre lo colmaba de gloria y de honra, mientras que después fue despreciado y desechado entre los hombres. Isaías 53:3. Su padre nunca lo miró sin beneplácito y amor, deleite y gozo, aunque después se convirtió en oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Salmo 22:6. Cuarto, su santo corazón nunca tuvo pensamientos impuros ni tentación del diablo. Mientras estaba en ese seno de paz y amor, nunca supo lo que era ser asaltado por las tentaciones, ser asediado y golpeado por espíritus inmundos como después lo fue. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4:1. Fue por nosotros que se sometió a esos ejercicios espirituales para ser tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. A fin de ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Hebreos 2:17. Quinto, nunca fue sensible a dolores y torturas del alma o el cuerpo. Tales cosas no existían en aquel seno bendito en el que estaba, pero después gimió y sudó al sufrirlas. Isaías 53:5. El Señor lo abrazó desde la eternidad, pero nunca lo hirió hasta que ocupó nuestro lugar y espacio. Sexto, su Padre no le ocultaba nada ni le privaba de nada. No había ni una sombra desde la eternidad sobre el rostro de Dios hasta que Jesucristo dejó aquel seno. Era cosa nueva para Cristo ver el ceño fruncido en la cara de su Padre, cosa nueva para Él clamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Séptimo, nunca hubo en Él ninguna impresión de la ira de su Padre como la hubo después. Dios nunca antes había puesto en sus manos una copa tan amarga como fue esa. Mateo 26:39. Por último, no había en ese seno muerte a la que estuviera sujeto. Todas estas cosas fueron nuevas para Cristo. No las conocía hasta que por nosotros se sujetó voluntariamente a ellas. Es así como experimentó lo que no había vivido cuando estaba en el seno del Padre. Consideremos lo que esto fue positivamente y supongamos, porque ciertamente solo podemos suponer, por algunas condiciones particulares, cómo era su gloria. Primero, no podemos menos que considerar un estado de felicidad sin paralelos si tomamos en cuenta las personas que disfrutan y se deleitan una de la otra. Estaba con Dios. Juan 1:1. Dios, como sabemos, es la fuente, el océano, el centro de toda delicia y gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Salmo 16:11. Estar envuelto en el alma y seno de todas las delicias como lo estaba Cristo es un estado que escapa a nuestro entendimiento. Contar con una fuente de amor y delicia derramada al instante, plena y eternamente sobre este unigénito amado de su alma, como nunca se comunicó a ningún otro. Imaginemos qué estado de trascendente felicidad debe ser eso. Las grandes personas gozan de grandes deleites. Segundo, o consideremos la intimidad.
La ternura, sí, la unión mutua de estas magnánimas personas. Cuanto más íntima la unión, más dulce la comunión. No solo estaba Cristo cercano a Dios siendo el objeto de su amor, sino que era uno con Él. Yo y el Padre uno somos, Juan 10:30. Uno en naturaleza, voluntad, amor y deleite. Existe, por cierto, una unión moral de almas y por amor entre las personas. Pero esta era una unidad natural. Ningún hijo es así con su padre, ningún esposo con la esposa de su seno, ningún amigo con su amigo, ningún alma puede sentirse tan unida con su cuerpo como Jesucristo y su Padre eran uno. ¡Qué deleite sin medida deben fluir de semejante unión bendita! Tercero, consideremos nuevamente la pureza de ese deleite con el que se abrazaban el bendito Padre y el Hijo. Los deleites de las criaturas entre sí, en el mejor de los casos, están mezclados de impurezas y cosas inferiores. Aun cuando sean deslumbrantes y atractivos, tienen también partes desagradables y son nauseabundos por lo excesivos. Cuanto más puro es un placer, más excelente es. Ahora no existen aguas cristalinas que fluyan con tanta pureza de la fuente. Tampoco rayos de luz tan diáfanos como los del sol, como lo eran el amor y los deleites de estas dos santas personas. El Santo, Santo, Santo Padre abrazó al Hijo 3 veces santo con el más santo deleite y amor. Cuarto, consideremos la constancia de este deleite. Era desde siempre, desde la eternidad. Nunca sufrió ni un momento de interrupción. La fuente inagotable del deleite y el amor del Padre nunca dejó de fluir, nunca menguó, sino que, como expresa el texto, era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Proverbios 8:30. Una vez más, consideremos la plenitud de esa delicia, la perfección de ese placer. Yo era delicias, reza el original. No solo en plural delicias, todo delicias, sino también en el abstracto. Delicia en sí misma, como si uno dijera que Él estuviera conformado e integrado por placer y delicia. Por último, consideremos el tema comparativamente. Ese estado es más glorioso en comparación con las mejores delicias que una criatura deriva de otra, que Dios deriva de la criatura o que las criaturas derivan de Dios. Midamos estas inmensas delicias entre el Padre y su Hijo con cualquiera de estas medidas y encontraremos que por mucho resultan cortas. Porque primero, aunque las delicias mutuas de las criaturas sean grandes, todas siguen siendo solo delicias humanas y en ningún particular son como las que disfrutan entre ellos el Padre y el Hijo. Segundo, si lo comparamos con el deleite que Dios deriva de las criaturas, la que Él deriva de Cristo es muy diferente porque todo su deleite en los santos es secundario a Cristo y por amor a Cristo. Pero su deleite en Cristo es primordial y por su propio bien. Tercero, para concluir, hagamos una vez más una comparación con las delicias que las mejores criaturas toman en Dios y en Cristo, y tenemos que confesar que es un deleite escogido y un amor trascendente con el que ellos aman y se deleitan en Él. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Salmo 73:25. ¿Qué arrebatos de amor, qué éxtasis de placer expresó la amada hacia Cristo? Oh tú, a quien ama mi alma. Cantares 1:7. Nuestro deleite en Dios, por cierto, no es una regla perfecta para medir su deleite en Cristo, porque nuestro amor por Dios, en el mejor de los casos, es todavía imperfecto. Por lo cual, en conclusión, la condición y el estado de Jesucristo antes de su encarnación
era un estado de la más elevada e incomparable delicia en el gozo de su Padre. Si ha sido de bendición para usted este tiempo, damos las gracias al Señor por ello y nos encantaría que nos lo hiciera saber a través de los comentarios. Además, le invitamos a suscribirse a nuestro canal y a dejar un me gusta en este video. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria por siempre. Amén.